Buenas noches, América. Nuevas críticas a la visita del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, a Cuba. Terminó el viernes. Sánchez fue el primer jefe del Ejecutivo español que viajaba oficialmente a la isla en 32 años. Estuvo acompañado de cientos de empresarios que buscaron oportunidades de negocio. Y desde ese punto de vista, el viaje fue exitoso, pero no desde el punto de vista de los derechos humanos y la democracia. Diversas organizaciones han denunciado el aumento de la represión en Cuba desde que Miguel Díaz-Canel asumió la presidencia, y estas mismas organizaciones han criticado a Pedro Sánchez por ni siquiera reunirse con la oposición en su viaje a la isla. Son muchos los intereses empresariales de España en Cuba y es legítimo que su gobierno busque defenderlos. Pero ignorar como si no existiera esa represión y falta de libertad no es un mensaje adecuado porque, entre otras cosas, contribuye a legitimar el régimen castrista. Hasta Obama, en la primera visita en décadas de un presidente estadounidense en ejercicio a Cuba, dijo frente a Raúl Castro que los ciudadanos deberían ser libres de decir su opinión sin miedo, de reunirse, de criticar a su gobierno y de protestar pacíficamente. Según la Internacional Demócrata de Centro, solo en el mes de octubre 200 personas fueron perseguidas en Cuba por el hecho de expresar sus opiniones. Sánchez, como admirador de Obama, debería haber sido más valiente en su visita y haber buscado espacios para no normalizar lo que no es normal. En Cuba no hay libertad, hay que decirlo, que los intereses económicos no pueden relegar o esconder esta anomalía. Son las 8 en Bogotá, Lima, Quito y la costa este de Estados Unidos, y las 10 en Buenos Aires y Santiago. Y esto es Poder Latino. Bienvenidos. Poder Latino con Gustavo Alegret. Tiempo para las noticias, algunas de las que nos han llamado la atención y que les queremos poner un pie de página. La primera, los incidentes que se están produciendo en la frontera sur de Estados Unidos, no en toda, en la parte de Tijuana, en la que está más al oeste de Estados Unidos. Es en esa frontera donde se han producido incidentes y donde hemos visto imágenes como estas. Imagen de una madre con sus dos niños que buscaba pedir asilo, que quiere pedir asilo en Estados Unidos y que no lo conseguía. La respuesta de las autoridades, de la patrulla fronteriza, ha sido la utilización de gases lacrimógenos, como si de una manifestación violenta se tratara. Ha habido innumerables respuestas de organizaciones de derechos de los inmigrantes y de derechos civiles, diciendo que esa no es la manera de responder a la solicitud de llegada de migrantes a una frontera sur. Saludamos a Natalie Montelongo. Ella es miembro de la Unión de Libertades Civiles de Estados Unidos. Señora Montelongo, buenas noches, bienvenida. ¿Por qué tantas críticas a la autoridad que lo que quiso es evitar que un grupo de ciudadanos quisiera entrar de manera desordenada en Estados Unidos, de manera irregular? Bueno, nosotros realmente pensamos que esta administración exageró mucho con su respuesta cuando los agentes en la frontera usaron gas lacrimógeno contra los migrantes que estaban en la frontera. Esto es un resultado de personas que vienen buscando asilo, no es nada criminal, y de hecho pensamos que esta retórica que las personas que vienen son criminales es falsa. De hecho, las personas que vienen no están armadas, así que la respuesta de esta administración fue demasiadamente muy grave. Diversas organizaciones, entre las cuales está la suya, han protestado. Algunas dicen hay que actuar, abro comillas, con compasión, amabilidad y de acuerdo a las leyes internacionales. ¿Qué quiere decir esto? Sí, así es. Las personas, los migrantes que están llegando a nuestra frontera son seres humanos como tú y yo que han viajado miles y miles y días para llegar finalmente a la frontera. Muchas veces son madres que vienen solas con sus hijos y ellos están ejerciendo su derecho legal para buscar asilo en nuestro país. Lo que estamos viendo a la misma vez es una retórica muy negativa contra inmigrantes de esta administración. Pero ahorita es un tiempo muy crucial para el Congreso de reaccionar e intervenir. El 7 de diciembre, de hecho, el Congreso va a votar para el nuevo presupuesto. Y en ese presupuesto van a ver cuánto ingresar o cuánto más darle a la agencia que se le llama CBP. Esta fue la misma agencia que trastornó a familias en la frontera hace unos meses cuando separó a
niños de edades de 3 meses con sus madres y aún no los han unido. Esta misma agencia quiere más recursos para construir un muro en la frontera y también agregar más agentes. Así que es muy importante ahorita nosotros de estar enfocados en lo que hace el Congreso el día 7 de diciembre, cómo va a votar, y asegurar que ellos no le den más recursos a esta agencia que está trastornando a inmigrantes en nuestro país. Las explicaciones, la opinión de Natalie Montelongo de la Unión de Libertades Civiles de Estados Unidos. Gracias por su tiempo. Más cosas, el pasado viernes, en medio de la euforia de compras y del largo puente de Acción de Gracias, la Administración de Estados Unidos hizo público un informe que le pidió el Congreso de Estados Unidos. Un informe sobre cambio climático. Son 1.656 páginas y en el informe, en la elaboración del informe, han colaborado 13 agencias federales. Entre otras muchas cosas, el informe dice que si no se toman las medidas para frenar el cambio climático, sus efectos tendrán un notable impacto en la economía de Estados Unidos y en la calidad de vida de sus ciudadanos. Hay que recordar que el mismo presidente Trump es alguien que se considera un negacionista del cambio climático, que lo pone en duda. Dice que puede que hoy la temperatura sea una, pero que forme parte de un ciclo natural y que la actividad humana no necesariamente está vinculada, está justificada, que está relacionada con el cambio del clima. Datos que ofrece este informe. 141.000 millones de dólares que se derivarían de la muerte relacionada con el exceso de calor. Es lo que tendría que pagar Estados Unidos si no se hace frente a esa amenaza que supone el cambio climático. Es un informe federal, es un informe oficial. Más datos, 118.000 millones causados por el aumento del nivel del mar. Es lo que tendría que pagar Estados Unidos. 32.000 millones por daños en infraestructuras. Todo lo dice la administración estadounidense, cuyo presidente niega el cambio climático. Javier Sierra es portavoz de la organización medioambiental Sierra Club. Gracias por estar con nosotros, bienvenido. Hemos leído algunos datos. ¿Cuáles son las principales conclusiones de ese reporte oficial? Lo que hay que tener claramente muy presente aquí es que los 300 científicos punteros que elaboraron este informe y los varios departamentos de la administración Bush dejaron claro que de seguir así las consecuencias, tanto económicas como sociales, serán ruinosas, incluyendo la pérdida anual de cientos de miles de millones de dólares, la reducción drástica de las cosechas prácticamente en todo el país y las muertes prematuras de miles de personas debido al exceso de calor. Además, la subida del nivel del mar, y esto es algo que realmente tenemos que tener mucha atención, ocasionaría pérdidas inmobiliarias por valor de 1,3 billones de dólares, lo que en inglés se llama trillions, especialmente en estados como Florida, Texas, Luisiana, en realidad todo el Golfo de México y también en la cuenca de la bahía de Chesapeake, aquí en Washington, en Virginia, etc. Las consecuencias serían realmente catastróficas. Costaría prácticamente hasta el 10% del Producto Interior Bruto de Estados Unidos. Una barbaridad. ¿Puede el gobierno frenar o mitigar el impacto del cambio climático en estos datos que leíamos al principio? El panel climático de la ONU hace un par de meses, menos, fue en octubre, nos advirtió claramente que nos quedan 12 años para reducir drásticamente la quema de petróleo, de carbón y de gas de fracking. Es decir, dejar en el subsuelo al menos 2/3 partes de las reservas de hidrocarburos en el planeta. En Estados Unidos, la buena parte de todo esto, sin embargo, es que en Estados Unidos, por ejemplo, la mayoría del resto, y también en muchas partes del mundo, la energía limpia es la más barata y la más fácil de instalar ahora mismo. Decenas de municipios aquí en Estados Unidos, de municipios, de ayuntamientos, de gobiernos locales y estatales, ya se han comprometido para obtener toda su energía de fuentes limpias y renovables como la solar y como la eólica. Y el ejemplo más claro de todo esto, el más espectacular y la mejor noticia que hemos oído en muchos años en este respecto es que California, la quinta economía del mundo, ya se ha comprometido a que en el futuro, en los próximos años, toda su energía provenga de fuentes limpias y renovables. Si lo puede hacer California, lo puede hacer cualquier otro estado de Estados Unidos. Mire, para terminar, como si supiera que se avecinaba el contenido de ese informe,
El día antes de Acción de Gracias, el presidente Trump tuiteó esto. La brutal y prolongada explosión de frío podría romper todos los registros. ¿Qué pasó con el calentamiento global? ¿Qué opinión le merece este mensaje de Twitter del presidente? Lo que dice el señor Trump sobre el cambio climático es realmente irrisorio y nos reiríamos si no fuera tan triste y tan dramático lo que está haciendo, porque está jugando con el futuro de la humanidad, con el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos. Sigue negando la ciencia climática, que el 99,9% de los científicos del mundo declaran que existe y que es un peligro cierto para el futuro de nuestra raza en este planeta. Realmente es inconcebible que la persona que más puede hacer ahora mismo para combatir el cambio climático, que es el señor Trump, el presidente de Estados Unidos, se ha convertido en el mayor obstáculo del mundo entero en el combate contra el cambio climático. De los casi 200 gobiernos, estados que existen en el planeta Tierra, Estados Unidos, el señor Trump, es el único que niega la ciencia climática. Realmente es inconcebible. La opinión de Javier Sierra, de la organización medioambiental la más grande de Estados Unidos, Sierra Club. Señor Sierra, gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar de elecciones. Hubo las elecciones de medio término. Miren unos datos. Mañana hay la segunda vuelta de las elecciones en Mississippi para el Senado. En Mississippi, ninguno de los candidatos obtuvo el 50% de los votos y la ley dice que si ningún candidato supera la mitad más uno, tienen que ir a una segunda vuelta los dos que han conseguido más votos. Mire qué ajustada está la contienda. Ahí tienen a los dos candidatos. Está por los republicanos la senadora que busca la reelección, Cindy Hyde Smith, y el exsecretario de Agricultura del Senado, que se presenta por los demócratas, que es Mike Spy. La republicana consiguió el 41,5% de los votos frente al demócrata, que consiguió el 40,6%. Menos de un punto lo separan. Hay que ver en perspectiva este dato. Si bien ninguno de los dos consiguió el 50%, Mississippi es un estado que forma parte de ese grupo de estados que es profundamente republicano, una zona del país más bien rural que vota tradicionalmente republicano. El hecho de que la carrera esté tan ajustada pues ha preocupado a muchos republicanos, entre ellos al presidente Trump, al vicepresidente, al partido, y en las últimas horas han desembarcado en el estado para hacer un último llamado. Y es que la victoria, si bien no va a cambiar nada la Cámara Alta, sí que es importante por el golpe moral que supondría. Miren cómo está ahora el Senado. Los republicanos tienen el control, ya asegurado, de 52 senadores frente a 47 de los demócratas, y falta esa elección de Mississippi. Recuerden que en el Senado, antes de la elección, los republicanos solo tenían el 51, solo, tenían la mayoría. Pero me refiero a que es solo porque el incremento, si este estado votase demócrata, solo sería de un incremento de un senador. Esa sería la gran ventaja que hubiesen sacado los republicanos de las elecciones de medio término, porque la Cámara de Representantes la ha perdido. Otro estado que realmente ha generado interés, y se están conociendo datos del análisis, es Florida. Florida es un estado clave para llegar a la Casa Blanca, es lo que se conoce como un swing state o un estado bisagra, que quiere decir que cambia en función de la elección y que no siempre vota igual. Mississippi, por ejemplo, votado tradicionalmente republicano. Por eso les preocupa que ahora esté tan junto el candidato demócrata con el republicano. Pues bien, en Florida lo que pasa es que varía, pero nos hemos fijado en los datos y hemos visto que la población latina de ese estado, que es importante, ha incrementado su interés por los republicanos. Los datos dicen que mayoritariamente los latinos votan demócrata, pero ha habido un incremento del voto latino republicano en un 13%, llegando hasta el 46% que le dieron apoyo a Ron DeSantis como gobernador. Los latinos suponen el 15% del voto del Estado. Pero ese incremento del voto latino republicano nos ha llamado la atención. Rafael Bernal es periodista, trabaja en el portal de información política The Hill y acabas de escribir un artículo precisamente sobre este incremento de voto, de cómo los republicanos han ido incrementando su voto o su interés por lo republicano, entre los latinos por los republicanos. ¿Por qué pasa esto?
Bueno, los republicanos han hecho un buen trabajo en hacer campaña en español en Florida y además la composición de la comunidad hispana de Florida les beneficia. Los cubanos en el sur de Florida siempre han tenido una tendencia más hacia votar republicano, pero aun cuando esta tendencia ha disminuido, los republicanos siguen por el ejemplo de Rick Scott, que sigue el ejemplo del exgobernador Jeb Bush, que realmente toma en cuenta a la comunidad hispana y a las necesidades de la comunidad hispana a la hora de hacer campaña. ¿Y el Partido Demócrata no hace el mismo esfuerzo? Los demócratas también han hecho un buen trabajo, pero un punto que no lograron ellos fue incrementar sustancialmente la participación de puertorriqueños en el centro de Florida. En el sur de Florida han tenido muchísimos avances. De hecho, recogieron 2 asientos de la Cámara de Representantes a nivel nacional, lo cual quiere decir que también fue una buena elección para ellos, pero no fue tan buena como en otros estados donde tienen una gran comunidad hispana. Pero viendo este incremento podríamos decir que es una anomalía porque tradicionalmente los latinos han votado republicano, pero cada vez votan menos republicano. ¿Por qué? Hay movimientos demográficos grandes, por ejemplo, los cubanos más jóvenes y de reciente llegada a Estados Unidos tienen más tendencia a irse con los demócratas que con los republicanos. La entrada de muchos puertorriqueños puede ser un causal y también algunas cosas que ha dicho el propio presidente Trump, por ejemplo, en contra del sistema de asilo y en contra de la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos, asustan a gente que, bueno, sus familias se han beneficiado de esas políticas. Es Rafael Bernal, es periodista del portal de información política The Hill. Rafael, gracias por estar con nosotros. Terminamos. 2 datos. Ha habido un fin de semana largo en Estados Unidos, es lo que se llama el pistoletazo de salida de las compras navideñas. Saben que la economía va como un tiro, el desempleo está bajo y eso ha llevado a muchos ciudadanos a el Viernes Negro salir a comprar de manera masiva. Las ventas, 23.000 millones de dólares en ventas. Esto es un 9% más que el año anterior. Es un buen indicador de que la economía va bien. Hasta Navidad, las empresas de tarjetas de crédito, que son uno de los indicadores que se utilizan para saber cómo van las ventas, prevén que las ventas este año, en esta campaña de Navidad, se incrementen un 5%. Y hoy es lunes cibernético o Cyber Monday, como dicen en inglés. El año pasado también hubo un récord de ventas en el día de hoy de 6.600 millones de dólares. ¿Se superará la cifra? Ya regresamos. Continuamos con Poder Latino. Tiempo para nuestra entrevista, hoy con la mirada puesta en la frontera sur de Estados Unidos, en los incidentes que se han producido el fin de semana, en el futuro, la desesperación, la angustia por la que pasan esos migrantes que aspiraban a poder solicitar asilo en Estados Unidos. Y lo que han visto es que hay una respuesta feroz por parte de las autoridades, porque un grupo de esos, no digamos todos, pero sí un grupo, intentó entrar de manera irregular y la respuesta fue contundente. Hemos invitado a Alfonso Aguilar, él fue director de la Oficina de Ciudadanía de Estados Unidos con la presidencia de George Bush, además es presidente de la organización, de la Asociación de Latino Pro Valores Conservadores y además es analista político. Señor Aguilar, buenas noches, bienvenido. Un placer estar contigo. ¿Cómo valora lo sucedido en la frontera este fin de semana? Bueno, es que este tipo de cosas, de tratar de entrar en cientos por la frontera sur de una manera precipitada, no se había visto desde los años 80 o 90. Esta no es la forma de tratar de entrar a los Estados Unidos. Entonces entiendo que la reacción de la administración Trump, del gobierno de Estados Unidos, ha sido la correcta. Francamente, tenemos aquí 5.000 personas que están tratando de entrar a los Estados Unidos. Nosotros queremos preservar el derecho de asilo, pero la gente tiene que entrar de una manera organizada y a eso va la orden ejecutiva del presidente. Es verdad que la ley dice que cualquier persona que entre a los Estados Unidos, aunque no sea por un puerto de entrada, puede pedir asilo. Pero ante una situación como esta, donde el número de personas que están tratando de entrar ilegalmente ha aumentado y donde están tratando de llegar en números grandes, es importante establecer un orden y la ley la ley de inmigración le da discreción al presidente cuando hay una emergencia como esta para suspender la entrada de personas al país bajo distintas categorías de visa.
Y esto ha sido validado por el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Esa fue la misma autoridad que utilizó el presidente para la prohibición de la entrada de personas que provenían de países mayormente musulmanes. Pero los datos no dicen que están llegando más. Los únicos datos que tenemos claros son los de aprehensiones. Correcto. Por parte de la patrulla fronteriza, porque los que entran de manera irregular no los conocemos. Correcto. Podemos estimarlos, pero no los conocemos. Correcto. El dato de entrada de ciudadanos de manera irregular que son detenidos en la frontera sur es similar a los datos del 2008-2009 de la presidencia de Barack Obama. Y desde entonces, si bien bajó, está repuntando, pero no son superiores a otros momentos de la historia reciente. Yo creo que eso es un buen punto y hay que ponerlo en perspectiva. Ciertamente lo que estamos viendo ahora es un aumento. Los flujos migratorios son impredecibles. A veces hay aumentos y lo que estamos viendo sí es un aumento. Tampoco es un aumento exponencial. Pero sí es un aumento en la entrada ilegal. Además tenemos la circunstancia particular de esta caravana, o sea, 5.000 personas ubicadas en la zona sur del país tratando de entrar. Pero la situación, hay que poner los números en perspectiva, porque es verdad, los números de entradas, de detenciones han bajado considerablemente. En el año 2000, al comienzo de la administración Bush, se detenía alrededor de 1 millón de personas. Ahora estamos deteniendo alrededor de 440.000. Ha bajado considerablemente, pero todavía es un número muy grande. Como tú bien dices, estas solo son las personas que son detenidas. No sabemos cuántas personas están entrando. Es un número muy grande de personas que están tratando de entrar irregularmente al país. Por lo tanto, hay una situación de emergencia. Y no es solo la entrada ilegal. No nos olvidemos que la mayor parte de la heroína que está entrando a los Estados Unidos entra por la frontera sur. Cuando la patrulla fronteriza tiene que enfocarse en detener a personas como las que vienen en esta caravana, no le pueden prestar la atención adecuada a los narcotraficantes. Esto afecta definitivamente la lucha en contra del trasiego de drogas a lo largo de la frontera. Por lo tanto, es una situación de emergencia y yo estimo que si bien un juez de distrito en San Francisco invalidó la decisión la orden ejecutiva del presidente, yo estimo que eventualmente el Supremo de Estados Unidos va a validar la decisión del presidente. Usted el fin de semana estuvo comentando en su cuenta de Twitter sobre los hechos en la frontera, particularmente del Paso de San Isidro, y tuiteó un mensaje que nos llamó la atención. Dice que organizaciones de izquierda están utilizando políticamente la caravana y a esos migrantes para confrontar al presidente Donald Trump. Correcto. ¿Qué elementos tiene para justificar esta afirmación? Mira, no hay que ser ingenuos. Quien organiza esta caravana es una organización que se llama Pueblos Sin Fronteras, que es un miembro de un consorcio de organizaciones socialistas en Honduras, que tiene una agenda de política de confrontar al gobierno de los Estados Unidos y a la administración Trump. Yo creo que este tema se ha politizado, le estamos dedicando demasiado tiempo a Donald Trump y muy poco tiempo a los organizadores, porque la inmensa mayoría de las personas que están en esta caravana, que participan de esta caravana, es gente muy buena, pero no califican para asilo. La mayoría van a ser detenidas y van a ser removidas a su país de origen. Y es injusto que los organizadores de esta caravana le estén diciendo, creando expectativas falsas a estas personas, diciéndoles que si son parte de esta caravana van a poder quedarse en los Estados Unidos. Uno ve las imágenes, estamos hablando de niños, gente en sillas de ruedas, personas caminando en sandalias, gente mayor. Esto es algo injusto con estas personas, es algo cruel motivar a estas personas a que hagan este camino tan largo de millas, de miles de millas para llegar a la frontera sur de Estados Unidos. Y además también es injusto con aquellas personas que tienen un reclamo válido de asilo. Esto perjudica a las personas que tienen un reclamo legítimo porque son víctimas de violencia individualizada, de persecución individualizada por razones políticas o de religión. Entonces, estos organizadores de esta caravana no están ayudando a los que tienen un reclamo de asilo y están utilizando a estas pobres personas que están en una situación económica muy difícil para confrontar a los Estados Unidos, y eso está mal. Usted dice que estas organizaciones son de izquierda, Pueblos Sin Fronteras. ¿Quién está detrás? Bueno, yo creo que tienen contacto, obviamente,
con organizaciones directa o indirectamente, con fundaciones como la de George Soros, que le gusta promover este tipo de confrontaciones. No me sorprendería si tienen contactos con gobiernos como el de Venezuela. No tengo información particular, pero me consta que Pueblos Sin Fronteras sí es parte de una organización socialista de izquierda. La financiación, no puedo hablar de la financiación, pero las posturas que asume la organización están en su página web. Basta ir a la página web para ver que lo que están tratando es buscar una confrontación en la frontera con el gobierno de Estados Unidos. Y debo decir que no solo con esta administración, estas caravanas se han estado llevando a cabo desde antes que llegara la administración Trump. Lo que buscan es una confrontación con Estados Unidos. Pero nuevamente, ¿para qué? Una confrontación política utilizando a gente, a seres humanos que están caminando camino a los Estados Unidos en una situación donde pueden ser víctimas de violencia, donde les puede pasar cualquier cosa. O sea que me parece que estas personas están siendo muy injustas y están abusando de estas pobres personas. Y nos deberíamos enfocar, y esto es lo que me frustra, que los demócratas, en vez de enfocarse en los organizadores de esta caravana, que están incentivando a estas personas a hacer este camino, que estén atacando al presidente Trump. El presidente Trump no organizó esta caravana. Probablemente tiene un punto, pero también le preguntaría si al presidente Trump le interesa y le ha interesado en la campaña electoral la utilización de esta caravana, porque tampoco hemos visto al presidente hacer una investigación a fondo, justificar y explicar. Obviamente el presidente lo utiliza políticamente para... O sea, todos son irresponsables por no atacar el origen o las causas. Bueno, hay una diferencia. O sea, el presidente Trump lo usa para su discurso político, ¿verdad? Claramente. Pero él no es el organizador, el causante de esta caravana. Tampoco los demócratas. No, pero ¿por qué los demócratas no están cuestionando a los organizadores? Tampoco lo hace el presidente. ¿Ah? No, el presidente sí lo ha hecho. El presidente lo ha hecho en numerosas ocasiones y otros líderes republicanos. Los demócratas están aprovechando la caravana solo para atacar al presidente Trump. Mira, yo estoy de acuerdo que hay diversas razones para criticar al presidente Trump por sus políticas migratorias. Pero en esta situación particular de esta caravana, yo creo que el presidente Trump está haciendo lo correcto, fortaleciendo la seguridad de la frontera, expandiendo el sistema de murallas, que es necesario. Y fíjate, esta situación me recuerda lo que pasaba durante los años 80, que cientos de personas y familias entraban de esa manera, precipitadamente por la frontera. Y la patrulla fronteriza no podía estaba abrumada y no podía controlar su entrada. ¿Qué fue lo que hizo el entonces presidente Clinton en los 90? Fue el primero en construir un sistema de muralla precisamente en la frontera con Tijuana y funcionó. Es la opinión de Alfonso Aguilar, fue director de la Oficina de Ciudadanía de Estados Unidos con la administración de George Bush. Hoy es presidente de la Organización Latina Pro Valores Conservadores y es analista político, invitado habitual de Poder Latino. Señor Aguilar, gracias por estar de nuevo con nosotros. Un placer estar contigo. ¿Y usted qué opina? @PoderLatinoNTN. Cuéntenos su punto de vista sobre lo que ha pasado este fin de semana, la respuesta de la patrulla fronteriza, el derecho que tiene o no Estados Unidos de responder de la manera que respondió este fin de semana las políticas de Donald Trump con la inmigración. @PoderLatinoNTN. Nos gusta leerles. Continuamos con Poder Latino. Tiempo para nuestro debate hoy en Poder Latino con las voces republicanas y demócratas, conservadoras y liberales, progresistas, los diversos puntos de vista que nos gusta poner a disposición de la audiencia de ustedes. Hoy nos van a acompañar Jeffrey Kihien-Palza, que es analista republicano, miembro del Hispanic Leadership Council. Señor Kihien-Palza, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Gracias por la invitación nuevamente. Buenas noches. Buenas noches, con señor. Felipe Benítez, que es analista progresista, es portavoz de Mi Familia Vota y miembro y fundador de la organización Corazón Latino. Señor Benítez, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, feliz de estar aquí. Bueno, bienvenidos a ambos. Muchas noticias hoy. Vamos a comenzar por ese reporte que se publicó el fin de semana que pasó desapercibido, el informe de 13 organizaciones o agencias federales que recuerdan que el cambio climático es algo serio, que tiene efectos en la economía y en la calidad de vida. Señor Kihien-Palza, un primer comentario sobre
si ve usted contradicción entre el discurso oficial de la Casa Blanca y el contenido del informe. No hay ninguna contradicción. Lo que el presidente Trump está evitando hacer es que el tema o la discusión del cambio climático se politice, como se ha venido utilizando por los últimos 60 años prácticamente. Como bien sabes, en Europa hay partidos verdes que su ideología es el cambio climático y postulan y ganan elecciones, ¿no? Y lo mismo ha venido sucediendo acá. El cambio climático se usa como una ideología política para ganar poder en las elecciones. Ahora, que tenemos que cuidar el medio ambiente, que tenemos que cuidar la tierra, estoy totalmente de acuerdo. El presidente Trump también está de acuerdo en eso. ¿Y por qué entonces retirarse del Acuerdo de París? ¿Por qué entonces acabar con el plan de energía limpia? ¿Por qué entonces reducir todas esas regulaciones que evitan que los contaminadores nos envenenen el aire? Estados Unidos no necesita estar en ningún acuerdo global para cuidar su casa. Es lo mismo que mi vecino me venga a decir a mí, tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro, tienes que hacer el otro. Yo sé exactamente cómo cuidar mi casa. Yo sé que tengo que lavar los platos, yo sé que tengo que separar mi basura, la reciclable, con la otra, yo sé qué comprar y yo sé qué no comprar. Pero ahora que un acuerdo global venga a imponernos reglas, yo no estoy de acuerdo. Lo mismo sucedió en la Comunidad Europea, en la Unión Europea, como tú bien sabes. Un grupo de burócratas de Bruselas imponiendo reglas a todos los países de la Comunidad Europea, impidiéndoles crecer económicamente. Es por ese motivo que el Reino Unido se salió. Pero vía referéndum, democrático. No de manera dictatorial como lo hizo Trump. ¿Cómo va a ser dictatorial? A través de una simple firma, no me interesa lo que la comunidad internacional. Somos el único país que no está firmando y que no es parte de este acuerdo internacional, que no implica tener que unos burócratas nos indiquen qué debemos hacer nosotros mismos, como tú bien Como digo, cada país es soberano. Jeffrey, puede tomar las decisiones que consideren. Espera, te voy a estar corrigiendo. No, es que no me estás dejando terminar. Que consideren necesarias para establecer alguna política. Y en este caso, la política del cambio climático, Estados Unidos lo puede hacer solo. Un punto más. ¿Por qué las organizaciones internacionales han saltado y han atacado al presidente Trump a retirarse del acuerdo? Por los $1.000 millones que el presidente Obama ofreció como apoyo. ¿De dónde sale esa plata? De tu bolsillo. ¿Sabes qué? Escuchemos Jeffrey, por favor, sé respetuoso. Jeffrey, sé respetuoso. Yo estoy siendo respetuoso. ¿Cuál es su punto? Simplemente, primero que el señor nos permita hablar, expresar y no tratar de ser hablar más fuertes. De esa manera creo que es la única manera que puede ganar un debate de esta manera. Pero bueno, esos $1.000 millones, no te preocupes. Nuestros bolsillos no lo van a pagar. Ya hay quienes han dicho, nosotros pagamos esos $1.000 millones. Así que el dinero no es un problema. ¿Quién lo ha dicho? Bloomberg y una serie de filántropos que han decidido step up to the plate y decir nosotros ponemos y nosotros tomamos. La administración dijo que iba a poner y lo quitó, ahora lo ponen el sector privado. Exactamente. Okay. ¿Por qué? Porque el sector privado, los negocios, los gobiernos estatales, los gobiernos subnacionales, a falta de liderazgo, a falta de visión, a falta de un compromiso real con nuestro planeta y con nuestras comunidades, ha dicho nosotros sí podemos y vamos a hacer que cumpla sus compromisos, los compromisos que Estados Unidos adquirió. Bueno, si el sector privado quiere aportar para una organización burocrática, que lo haga, ¿no? $1.000 millones, está bien. Si el señor Bloomberg lo quiere hacer, que lo haga. Justamente una semana atrás, el señor Bloomberg regaló $1.8 billones a Johns Hopkins, a mi universidad. Le agradezco al señor Bloomberg. $1.800 millones. 1.8, sí. El más grande en la historia del mundo, creo, ¿no? Bueno, se lo agradezco. Mi universidad, mi alma mater. Perfecto, así que no te está costando a ti ni a mí. Pero al respecto del... Pero sí las consecuencias las estamos pagando todos nosotros. Para cerrar el punto sobre el informe del cambio climático, 13 agencias dicen que sí tiene impacto, pero se presenta en un viernes en medio de un puente. Esto tendría que ser una prioridad para cualquier administración. Presentan el informe, pero lo hacen de manera silenciosa. ¿No llama la atención eso? Por algo lo deben haber hecho ese día, ¿no?
Pero claro, eso es lo que nos estamos preguntando. Lo deben haber hecho porque a lo mejor tampoco les interesaba mucho que se hablase sobre la cuestión. Bueno, que lo manden a la prensa y que lo vuelvan a lanzar, pues hoy día, ¿no? ¿Qué problema hay? Quisieron sepultarlo, pero si tú ves la narrativa y la cobertura en los programas del domingo fue el tema principal, así que le salió el tiro por la culata. Bueno, vamos a cambiar de asunto. Ha habido enfrentamientos en la frontera. La respuesta de la patrulla fronteriza a un grupo de migrantes de esa famosa caravana que quería entrar en Estados Unidos de manera irregular y desordenada fue detenida por parte de las autoridades con el uso de gases lacrimógenos. Una primera reacción, señor Benítez, a las imágenes que vimos este fin de semana. Simplemente apabullante, simplemente por primera vez me dio vergüenza el accionar del país en el que vivo, del país en el que soy ciudadano. Pero cuando un grupo de ciudadanos de manera irregular y desordenada intentan entrar por la frontera de un país, la respuesta de las autoridades no tiene que ser contundente para asegurar que esa entrada es ordenada. Cada país tiene la libertad y la soberanía de permitir el acceso o de controlar el acceso, pero hacerlo a través de gases lacrimógenos que desde 1997 están prohibidos en convenciones de guerra. Tú no puedes lanzar un gas lacrimógeno en una zona de guerra. Hacerlo ante niños, con madres, yo creo que es simplemente inaceptable. Pero los gases lacrimógenos se usan en manifestaciones cuando se tornan violentas. Sí, pero si tú ves, desde 1993 en la Convención de Armas Químicas está prohibido en tiempos de guerra y en situaciones de guerra. Lo que pasa es que eso no es una zona de guerra. Lo están convirtiendo, pero tú dime si lo han querido convertir en una zona de guerra. Sí, pero una cosa es lo que le intentan construir en una narrativa que interesa a determinados puntos de vista y lo otro es lo que pasa. Se te hace justo el contrarrestar a personas que si bien lo están haciendo, vamos a darles el punto. Espere, déjame terminar. De nuevo, no se puede. Es un debate. Un debate o es quien grita más. Bueno, entonces, decía. De nuevo, el combatir o el tratar de contrarrestar personas que no vienen armadas, que tienen el derecho a pedir refugio, que se les dé o no, ya eso depende de las autoridades y depende de la política migratoria del país. Que vengan con una legítima causa y se les reciba con gases lacrimógenos a mujeres, a niños, a personas de la tercera edad es simplemente inaceptable. Bueno, me causa extrañeza que acá el señor Benítez diga que se siente avergonzado de los Estados Unidos porque recibe de esa forma a la caravana de migrantes, que para mí son invasores, que llegan a la frontera de Tijuana, 6.000, y atacan con rocas de alto calibre a las fuerzas del orden. Muy poderosas rocas. A la fuerza del orden. Acá tengo una nota que dice el jefe de la policía de San Diego, de la policía fronteriza, el jefe de migraciones, dice que un grupo atacó a los agentes, han dañado private property, la propiedad privada, han destrozado 3 vehículos y siguen atacando. Entonces tú no puedes llegar a una frontera y decir, quiero entrar y voy a meterme por la fuerza. Pusimos un ejemplo antes. Cuando se utiliza una sola piedra, eso ya es violencia, ¿o no? Y se responde con balas de goma y con gases lacrimógenos, creo que es exagerado esa reacción. Y de nuevo, estas personas tienen el derecho por convenciones internacionales a las cuales Estados Unidos es parte y tenemos plena participación que te permite a cualquier persona que se siente que tiene peligro en su país y que puede peticionar ese refugio. Si se lo dan o no, eso ya depende del país, pero ellos tienen el legítimo derecho de pedir ese refugio. Vamos a cambiar de asunto. Les voy a pedir un último comentario. Hoy se produce una noticia económica que puede que haya pasado desapercibida entre tantas noticias de otra índole, pero una de las empresas automotrices más importantes del mundo y particularmente de Estados Unidos, General Motors, ha anunciado que va a recortar de aquí al 2020, año electoral importante, el 15% de su plantilla en Norteamérica, particularmente en Estados Unidos, pero el 15%. Y eso que el presidente le puso mucho énfasis en que hay que volver a traer trabajadores a Estados Unidos, plantas a Estados Unidos, y que utilizó su cuenta de Twitter incluso para amenazar en el pasado a empresas que habían anunciado que iban a mover las plantas de producción porque el coste de la fabricación de vehículos era altísimo. ¿Cuántos empleados es el 15%? La realidad choca con la ficción. ¿Cuántos empleados es 15%?
como tienen 100.000. Se están hablando de 15.000 recortes de 100.000 empleados tiene General Motors. Tiene probablemente más a nivel mundial. Pero yo he leído que es un poquito más baja, pero en cualquier caso son miles. No entraría, me parece recordar que eran 6.000, pero es una cifra importante. Son familias enteras que dependen en estados que han sido fundamentales para la victoria del presidente Trump. Pero más allá del impacto político, el impacto en la vida de la gente. Claro, eso es obvio, ¿no? Te quedas sin empleo y hay un impacto. Pero en mi opinión, el Estado no debería intervenir ayudando a ninguna empresa privada, nada. Entonces, si es que hay un despido es porque la empresa se tiene que adaptar a los mercados. Hay dos caminos acá. Tú tienes toda tu planta de empleados y quiebras, o haces algunos recortes. Claro, pero entonces ahí le pregunto, ¿el presidente Trump se equivocó cuando en el pasado criticó a empresas que intentaban o anunciaban deslocalizaciones? No se ha equivocado para nada. Me acaba de decir que no hay que intervenir. No hay que intervenir. Pero se está interviniendo con el llamado de atención por parte del presidente. Una cosa es un comentario, una cosa es poner énfasis diciendo traigan los negocios nuevamente a Estados Unidos y otra cosa es intervenir dando dinero. A eso me refiero. Al subsidio. O a dar alguna ley especial. Perdón. Y exactamente qué fue lo que hizo con los impuestos al sector agrícola. Eso también. Los subsidios al sector agrícola están hace ¿cuántos? ¿80 años? Bueno, pero el tiempo no hace que sea mayor o menor la importancia del subsidio. Bueno, hay que decirle al Congreso que las elimine, ¿no? Bueno, pero veo ahí una doble... yo no estoy de acuerdo, yo personalmente no estoy de acuerdo con ningún subsidio, pero sí sé que hay un fuerte subsidio a ciertas industrias en el sector agrícola, ¿no? Bueno. Sobre todo el etanol, que es una política de los señores que apoyan el cambio climático que no tiene sentido en lo absoluto. Bueno, punto hecho, tengo que cerrar, le doy la última palabra. Bueno, yo lo único que quiero decir es a todos aquellos latinos, a todos aquellos conservadores que todavía apoyan este tipo de prácticas y este tipo de racismo, que se pregunten en momentos como este en la frontera, en el cual hay refugiados, en el cual... Estábamos hablando de las políticas me estás dando la última palabra y te quiero decir... No he dicho cuál es el racismo. Pero estábamos hablando de los despidos. ¿Me permites terminar? O de hacer más ricos a los ricos con dádivas de impuestos. Eso, mi querido señor, se llama comunismo. ¿Me permites eso terminar? Es comunismo. Eso se llama comunismo. ¿Me permites terminar? Cerramos. ¿Me permites terminar? Cerramos. Lo que te diría es, ¿qué es lo que Jesús haría? ¿Qué es lo que el Hijo de Dios haría en estos casos? No enseñes a comer pescado, enseña a pescar. Ahí está. Gracias. Se me han ido del tema. Lo tenemos que dejar aquí. Jeffrey Kijien-Palza, que es analista republicano, miembro del Hispanic Leadership Council, y Felipe Benítez, analista progresista, miembro de Mi Familia Vota y Corazón Latino. Gracias por estar aquí. Gracias esta noche. Cansado, pero presente. Bueno, ¿usted qué opina? @PoderLatinoNTN. Ya regresamos. Continuamos con Poder Latino. Tiempo para nuestra recomendación cultural de hoy, una recomendación cultural que nos llega de la mano de Valeria Massarelli. Valeria, buenas noches. Buenas noches, Gustavo. Bienvenida a Poder Latino. ¿Qué nos propones hoy? Les recomiendo una serie informativa creada por el New York Times llamada Operación Infección o Operation Infection en inglés. Es una serie interesante que acaba de publicar precisamente. Sí. Y me parece que tiene alguna conexión con Rusia. Así es, en esta serie nos revela que ese término que hemos estado utilizando desde los últimos años, esas noticias falsas, era algo que el gobierno ruso venía haciendo desde épocas de la Unión Soviética, hace muchísimos años atrás. Y ¿por qué vale la pena verla? Vale la pena verla porque es importante prestarle atención a todas las campañas de desinformación. Esto es algo que no solamente ahorita lo están haciendo los rusos, lo están haciendo en Brasil, en Pakistán, inclusive aquí dentro de Estados Unidos también se ha visto que le prestan más atención a estas teorías conspirativas. Y además esta serie al final ofrece unas recomendaciones que nosotros podemos aplicar al momento de compartir información en redes sociales. Dance against disinformation? Or is this a virus that can never be cured? It ain't little green monkeys, it's little white honkies crossing both lines. Folks in Riga are tuning in to watch the latest disinformation be systematically described, debunked, and destroyed.
And it's not just Latvia. Ukraine has a bilingual Stop Fake News show broadcast by dozens of TV stations. Disinformation never stops, and neither do we. Welcome to Stop Fake. The Czech government monitors disinformation as a form of... While back here, we're just learning... Operation Infection, una serie de 3 capítulos magistralmente presentada, 15 minutos cada capítulo, muy recomendable, sobre todo para entender de dónde venimos en la cuestión de la desinformación o de las noticias falsas, que no es algo que sea reciente, tiene décadas, y que el inventor, no sé si inventor, pero quien lo ha puesto en práctica, el gobierno de Vladimir Putin, tiene mucha experiencia y es muy estratégico. Una gran recomendación para los tiempos que vivimos. Valeria, gracias por estar con nosotros. A ti. Bueno, y ustedes, si no la han visto, ¿qué recomendación cultural nos quieren hacer llegar? @PoderLatinoNTN. Los mensajes que nos llegan a través de las redes sociales, mensajes como los siguientes. Muchos mensajes hoy para comentar, pero los hemos resumido en 2. Saben que el viernes hicimos un editorial que ha sido uno de los más comentados desde que posicionamos de nuevo el programa Poder Latino entre semana. Un mensaje que ha tenido cientos de comentarios. Tenemos 2 puntos de vista. El tema, Nicaragua. En Nicaragua no hay represión. Visite el país para que vea in situ la realidad. No opine sin tener pleno conocimiento absoluto. Todo lo que le comparten los terroristas golpistas es falso. Gracias a Dios tenemos un gobierno que vela por las necesidades de su pueblo. Viva Daniel y Rosario. Daniel Ortega, asesino, cobarde, genocida, la destrucción de Nicaragua lo tiene sin cuidado. Mientras siga en el poder, así solo queden cenizas. Sobre esas cenizas ni recuerdos van a quedar de Nicaragua. Sobrevivir es un espacio que se cierra. Y ese debate contrapuesto de esas 2 opiniones que acaban de ver ha sido el que ha hilado toda la conversación a lo largo de todo el fin de semana sobre nuestro editorial, en el que hacíamos un llamado para que más organizaciones y particularmente gobiernos de América Latina presten atención a lo que está sucediendo en el país centroamericano. Hay 2 hashtags que vale la pena seguir. Uno, SOS Nicaragua. Hashtag SOS Nicaragua. El otro, hashtag Nicaragua quiere paz. El primero, el de la oposición. El segundo, el del gobierno. Y el debate está servido. Gracias por habernos escogido, por habernos acompañado y por la generosidad de su tiempo. Nosotros volvemos mañana. Que tengan una feliz noche.